estamos compartiendo. Primeramente, esto no es nuevo. Imagino que la mayoría que escuchen esto, pues ya sabrán de qué vamos a hablar, ¿no? Cristo dejó un mandamiento, y este mandamiento es de predicar el Evangelio. Esto no se trata de una religión o algo así, ¿no? Esto se trata de Cristo y tu alma, de la vida eterna. Fíjate, Dios estableció para toda la gente que muramos un día. ¿Y quién de los que estamos aquí no sabe que un día va a morir? Todos sabemos que un día vamos a morir. Pero ¿cuándo va a ser ese día? Eso es lo que no sabemos. Pero un día moriremos. El que sí sabe cuándo vas a morir es Dios. Él sí sabe qué día moriremos. Pero fíjate, date cuenta de esto, ¿no? Dios estableció para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Solamente imagínate, si hoy vas delante de Dios, de un Dios que es triplemente santo, y según Salmo 7:11, que es justo y que está airado contra el pecador todos los días, ese Dios, ¿a dónde tendría que enviarte a ti y a mí? Si es triplemente santo y justo y aborrece el pecado, y al que lo practica también. Bueno, según todo esto que hemos escuchado, Dios tendría que enviarme al infierno. ¿Por qué? El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo nos damos cuenta que no hemos amado a Dios sobre todas las cosas? Porque también la palabra de Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién de los que estamos aquí guarda los mandamientos de Dios? Si somos sinceros, nadie guardamos los mandamientos de Dios como Él dice. Hay quienes dicen: bueno, yo busco a Dios y yo amo a Dios a mi manera. Aquí el problema es que Dios no me está pidiendo limosnas. Él está diciendo: yo quiero que me ames a la manera que yo te estoy diciendo, no a la manera que tú quieras. Entonces, el primer mandamiento lo hemos quebrantado porque no amamos a Dios como Él nos lo ha ordenado. Lo hemos quebrantado. Fíjate, el siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. De igual manera, ¿cómo hemos hecho mal uso del nombre de Dios? Metiendo el nombre de Dios en chistes, en pláticas que no tienen nada que ver con Dios, o probablemente reclamándole a Dios y maldiciendo el nombre de Dios. Eso es blasfemia. Es blasfemia. Y si hay alguien que cree que Dios no castiga, bueno, su palabra, la Biblia, que es inspirada por Dios, dice que Él sí castiga. Dice: Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Por lo tanto, todo aquel que está aquí, que estamos aquí, que ha usado el nombre de Dios a la ligera, es un blasfemo y por lo tanto merece el castigo eterno en el infierno. Entonces, ese mandamiento lo ha quebrantado. ¿Quién? No sé. Tú te conoces y Dios te conoce. Yo no te conozco. Probablemente dirás: bueno, tú no me conoces, no me puedes juzgar. El que diga eso tiene razón. Yo no lo estoy juzgando, pero la ley, la palabra de Dios es la que dice. Es la que dice que somos pecadores. ¿Cómo lo dice? A través de la ley, el espejo de Dios, ¿no? Los mandamientos. Hay quienes creen que Dios nos dejó la ley, los mandamientos, para obedecerlos, pero una pregunta nada más: ¿quién obedece los mandamientos? ¿O quién puede obedecer los mandamientos? Nadie puede obedecer los mandamientos. Dios no dejó los mandamientos para obedecerlos, sino para ver en qué estamos mal y cómo estamos desobedeciendo a Dios. Cuando Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, Él está diciendo: tú no lo haces. Con ese mandamiento estamos viendo que somos pecadores. Es verdad lo que Dios está diciendo, que soy, que no lo he amado. El siguiente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Él está diciendo: tú eres un blasfemo. Es un espejo. Me está diciendo en qué estoy mal. El siguiente
dice, no matarás. No matarás. Bueno, la ley, el espejo me está diciendo que yo soy un asesino, pero probablemente yo no he asesinado a nadie con un arma. Pero dice la palabra de Dios que todo aquel que odia es un asesino. ¿Qué está diciendo? Si tú has llegado a guardar rencor a alguna persona, te has enojado con alguien, según el estándar de Dios, ¿no es más asesino aquel que mató 20 personas y está en Puente Grande? Sino aquel que ha llegado a odiar toda su vida, está en la misma posición de aquel que está en la cárcel que asesinó, según el estándar de Dios. Porque para Dios no existe el pecado más grande o el pecado más pequeño. Aquí, todos los que estamos aquí, no importa si hay algunas personas que se consideran no tan malas o que merecen un lugar en el cielo. Bueno, probablemente eso podrías pensar de ti, pero la realidad es que mereces el infierno. Aunque no hayas hecho pecados tan graves, para Dios el simple hecho de nacer, porque ya venimos con el pecado original, ya merecemos el castigo eterno en el infierno. Algunos dirán, bueno, sé de lo que me estás hablando. Adán y Eva pecó, pero ellos tienen la culpa, yo no. Fíjate lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto. En el huerto, Dios le dijo a Adán y a Eva, de ese árbol no van a comer, no comerán. Pueden comer de todos, menos de este. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron. Desobedecieron el mandato de Dios y comieron. Pero Dios le dijo, el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente morirán. Y por eso la tierra será maldita. Entonces, por eso es que nosotros traemos el pecado original a causa de nuestros primeros padres. Pero si hay quienes dicen, bueno, ellos lo hicieron, yo no. Fíjate, Adán y Eva comieron del fruto. Pero si Dios nos hubiera dejado a nosotros, probablemente no solamente comiéramos el fruto, comiéramos las hojas, las ramas, la raíz, probablemente hasta el tronco, si se pudiera. Entonces no podemos culpar a Adán y a Eva de que ellos son pecadores porque comieron el fruto. No, tú mismo sabes, y yo sé porque tenemos conciencia, sabemos que somos pecadores y que amamos el pecado. Todo aquel que dice, yo no amo el pecado, no pecaría. No pecaría. Todos pecamos. Y pecamos sabiendo. Un ejemplo, el que adultera sabiendo que está mal adulterar. Todo aquel que tiene esposa y comete adulterio, se esconde de su esposa para que su esposa no se dé cuenta lo que está haciendo. Igualmente la esposa, ¿no? Se esconde de su esposo para que no se dé cuenta lo que está haciendo. Bueno, ¿por qué se esconde? Si fuera bueno, no se escondiera. Al igual que un niño, cuando la mamá o el papá le dice, ¿sabes qué, hijo? No tomes esa galleta o ese dulce porque te voy a castigar. ¿Qué hace ese niño? Se esconde para tomar esa galleta o ese dulce porque sabe que al momento de llevar a cabo el acto está desobedeciendo al padre y está haciendo una falta, está haciendo algo malo. Entonces todos sabemos lo que es bueno y malo y nos damos cuenta ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios puso su ley en nuestro corazón. Entonces, todos sabemos lo que es bueno y malo. Entonces, date cuenta de esto nada más. Si fuéramos delante de nuestro Creador, delante de nuestro Dios, y nos juzgara conforme a su ley y conforme a su estándar, que es triplemente santo, justamente tendría que enviarnos al infierno, al castigo eterno. Hay una secta llamada los Testigos de Jehová que dicen que Dios no envía a sus hijos al infierno. Y hacen la pregunta, ¿a poco tú le quemarías las manos a tus hijos cuando se portan mal? Bueno, a mis hijos no. De igual manera, Dios no envía a sus hijos al infierno. Todo aquel que niega toda su vida a Dios, toda su vida está rechazando a Dios y con sus actos demuestra no importarle nada de Dios. Con sus actos está demostrando que Dios no es su padre y que no es hijo de Dios. Por lo tanto, ese no es hijo de Dios y va al infierno. Dios no envía al infierno a sus hijos. Los que no son hijos de Dios van al infierno. La creación de Dios, claro, todo lo que vemos aquí es creación de Dios. Entonces, toda persona recibe amor como creación de Dios.
no como hijos. Entonces, todos merecemos el castigo eterno porque hemos pecado contra un Dios que es eterno. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para que el pecador pudiera tener vida eterna? Dios dio a su propio Hijo para que el pecador tuviera vida eterna. En Romanos 5:8, fíjate lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Cordero de Dios entregó su vida por pecadores como tú y como yo. Tú no mereces la vida eterna al igual que yo, pero Dios nos la da, no porque la merezcamos, sino la da por medio de su Hijo. Él fue el sacrificio para que el pecador pudiera tener vida eterna. En Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Tú sabes que todas tus obras, aunque puedes educar a tus hijos, puedes trabajar y desgastarte para darles de comer, educación, escuela, casa, todo lo material, tú sabes que eres malo aún así y mereces el infierno. No importa si aún probablemente los nietos podrían decir de sus abuelos: ay, mi abuelo es muy santo o mi abuelita es muy santa y ella merece el cielo. ¿Sabes algo? Tenemos conciencia, y tu abuelita o tu abuelito te podrían contar su vida de jóvenes y te darías cuenta que no son tan santos como creemos. Entonces merecen el infierno al igual que nosotros. Todos los humanos merecemos el infierno porque todos somos pecadores, sin excepción. No importa si una persona, soy cristiano, no importa si soy cristiano, soy pecador, no importa si conoces a un vecino que es sacerdote, él es pecador, no importa si tienes amigos o amigas que son monjas o están en un monasterio o en algún seminario, son pecadores y merecen el infierno. No importa si hay quienes dicen: bueno, yo tengo en mi casa a todos los santos y le pido a todos para que rueguen por mí delante de Dios. Ellos no ruegan delante de Dios por ti. Ellos necesitaron un Salvador para poder ser salvos también. El único santo, puro y sin mancha que intercede por nosotros delante de Dios es el Cordero de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cristo mismo es el que intercede. ¿Por qué solamente Él puede interceder? Porque Él fue el que pagó la deuda que tú y yo teníamos. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él fue molido por nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Solamente a través del castigo que Él recibió en lugar de nosotros, Él pagó en nuestro lugar. Él quitó al pecador del lugar donde merecía estar y Él se puso para que el pecador tuviera vida eterna. Entonces, fíjate lo que dice Cristo, y viene en Juan 14:6. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. Dios no hace excepción de personas. Nadie es nadie. Todos somos pecadores y merecemos el infierno. Y a través de Cristo, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Después de que Cristo fue castigado y fue a la cruz, en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto traducido es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado para que tú no te sientas desamparado delante de Dios. Después de eso, Él, de decir esas palabras, dijo: consumado es. Estaba diciendo: he pagado la deuda. Y solamente Él puede pagar nuestra deuda porque Él es eterno y nuestra deuda es eterna. Si hay quienes piensan
que yendo al purgatorio yo puedo pagar mi deuda, es imposible. Algunos creen y dicen, por leer un texto de la Biblia que dice, y estarás ahí hasta que pagues el último cuadrante. Si la deuda es eterna, ¿hasta cuándo duraremos pagando? Eternamente, nunca vas a salir. Nunca vas a terminar de pagar. El único que pudo pagar es el Eterno, el Hijo de Dios, la segunda persona. Solamente Él pudo pagar, el Cordero sin mancha. Después de que dijo Cristo consumado es, entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir, fue bajado de la cruz, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado la deuda de pecadores. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, pero antes de ascender a los cielos dejó este mandamiento. Y lo encuentras en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Este es el Evangelio, la buena noticia. Y hoy en día, fíjate, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan y que confiesen sus pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Si no has creído, la ira de Dios está sobre ti por la eternidad. Aún en el infierno, la ira de Dios estará sobre ti. No te mencionamos los predicadores el infierno solo para que te convenzas por el infierno, sino que tú sabes por medio de tu conciencia que eres pecador y mereces el infierno. Tu conciencia es la que te condena. Dios puso su ley en nuestro corazón y la conciencia nos dice, tú sabes que es malo mentir, robar, adulterar. Todos sabemos lo que es bueno y malo. No necesitas leer la Biblia para saber que eres pecador. ¿Por qué? Por medio de la ley. La ley misma es el espejo de Dios. Ya había mencionado. La ley es el espejo de Dios y por medio de la ley nos damos cuenta que somos pecadores. Y la conciencia nos afirma que somos pecadores. Y Dios no miente. Entonces, a través de Cristo puedes tener vida eterna. En Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el único camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad, aunque haya personas que digan, yo creo en mi verdad. Bueno, esa es tu verdad, pero Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay otra. Solamente a través de Él es que tenemos vida eterna. Y fuera de Él, lo único que podemos encontrar es el castigo eterno en el infierno. Y no vas a encontrar más. Solamente el Salvador es Cristo. Cristo y Cristo nada más. Dios te bendiga. Amén. Amén.